En este vídeo voy a explicaros los efectos sobre las células del corazón de los cambios en los niveles de potasio extracelular. Vamos a ver qué sucede en el miocardio, también en las células marcapasos del corazón, cuando tenemos hiperpotasemia e hipopotasemia. Tenéis ya en otros vídeos en mi canal explicados todo lo referente a la homeostasis del potasio, sobre todo las causas, diferentes causas que nos pueden llevar a cambios en estos niveles de potasio y también los mecanismos fisiológicos de regulación a través de, por ejemplo, la aldosterona y la regulación de excreción o reabsorción renal. Ahora nos vamos a centrar en la función cardíaca, no porque sean las únicas células afectadas, pero sí porque son las más relevantes o digamos las que tienen un efecto más dramático para las personas, sobre todo aquellas que ya sufren una insuficiencia cardíaca, una patología del corazón, pues son mucho más sensibles a estos cambios. Y también tenéis de hecho explicado en otro de mis vídeos por qué se utiliza, por ejemplo, la hiperpotasemia en las cirugías cardíacas para parar el corazón y qué mecanismos usamos luego para volverlo a activar. Y por otro lado, porque vais a ver que la fisiología pues, siempre es más compleja de lo que a veces queremos hacer ver, y cuando profundizamos o cuando intentamos entender durante las clases por qué la hiperpotasemia, por ejemplo, llevaba a un corazón flácido y un corazón que acababa parándose, no acababa de cuadrarnos con nuestra idea, ¿no? Y con el concepto que ya entendíamos de que la hiperpotasemia nos llevaba a la despolarización celular. Entonces, algo nos estaba faltando y ese algo es cómo los niveles de potasio extracelular están regulando a otros canales, a otros transportadores de la célula. Es, digamos, una idea bastante contraintuitiva que necesita, por tanto, más investigación, que este año he investigado y que quería plasmar en este vídeo. Entonces, aquí os he representado las células marcapasos, células del miocardio, recordar que están unidas por uniones gap, que las marcapasos tienen su potencial de acción marcapasos, y aquí he representado los potenciales de acción de las células del miocardio. Este sería en una situación normal de concentraciones normales de potasio, veis, en torno a los 4 miliequivalentes litro de potasio extracelular. Entonces aquí tenéis representado el potencial de acción en meseta del miocardio auricular, de la aurícula, y aquí el potencial de acción en meseta del ventrículo, asociado a la figura del electrocardiograma, que es la manera en la que podemos identificar, ¿no? De una manera externa las diferentes fases del ciclo cardíaco. Entonces luego lo compararemos con qué está sucediendo, sobre todo en la hiperpotasemia, y cómo eso se asocia a los cambios en las células. Vale, empezamos entonces con la hiperpotasemia. Como os decía, las causas de llevar a una hiperpotasemia las tenéis explicadas ya en otro vídeo, os pondré el enlace en la descripción del vídeo. Recordad que el potasio es el ion más abundante en nuestro cuerpo y solo un 2% está en el medio extracelular. ¿Por qué? Pues porque tenemos la bomba sodio-potasio que está introduciendo potasio en las células, son el principal almacén de potasio en nuestras propias células. Estas bombas, que luego recordaremos que están reguladas, pues por ejemplo por la presencia de adrenalina, la insulina o la hormona aldosterona. Por otro lado, las células excitables, recordad, las células musculares, las células nerviosas, tienen sus canales de fuga para el potasio, más canales de fuga para el potasio que para el sodio, bastantes más, son mucho más permeables al potasio, y por eso este ion es fundamental para el mantenimiento de los potenciales de membrana de las células excitables. No tanto el sodio, que es muy relevante para otras cosas como control de la volemia, presión arterial, pero no tanto para el potencial de membrana y por tanto la excitabilidad de las células. El hecho de que haya, como os digo, más canales de fuga para el potasio hace que siempre estén perdiendo potasio, de manera que el balance hace que las células sean electronegativas. Fijaos que aquí partimos de un voltaje de menos 90 milivoltios. De manera que, lo que siempre vemos en clase, ¿no? Cuando empezamos a estudiar de hecho la electrofisiología de las neuronas, si aumenta el potasio extracelular, cuando digo aumenta el potasio extracelular, ojo, nunca estoy diciendo que se invierta el gradiente, que haya de repente más potasio aquí que aquí, ¿vale? Siempre va a haber más potasio dentro de la célula. Que aumente el potasio extracelular es que pasemos, pues eso, de 4 miliequivalentes a 5. O si lo ponemos en milimolar, pues de 15 milimolar a 17 milimolar.
Eso ya modifica el gradiente, hace que el gradiente sea más pequeño. Si esto lo plasmáis en la ecuación de potencial de membrana, la ecuación de Goldman, vais a ver que lo que va a ocurrir es que se va a hacer más positivo o menos negativo, más positivo no porque no tiene por qué pasar de cero, pero la célula se va a despolarizar. Si pasamos de ecuaciones y simplemente lo hacemos pensando en aquí tengo menos potasio que aquí, yo lo represento así, y yo sé que el potasio siempre sale de la célula. En cuanto yo aumente aquí un poquito el potasio, pues va a seguir saliendo, pero sale menos. Si sale menos, son cargas positivas que se quedan en la célula, así que la célula se ha despolarizado. ¿Vale? Eso pasaría en todas las células excitables, tanto marcapasos como los cardiomiocitos. ¿Vale? Entonces, ¿eso cómo se interpretaría en las células marcapasos? Hombre, si la célula está despolarizada, ya no parte de aquí, ya va a partir de aquí, ya está más cerca del umbral, va a llegar antes al umbral y entonces va a hacer antes las despolarizaciones. Así que lo que tendríamos serían taquicardias. Taquicardia es aumento de la frecuencia cardíaca. Y de hecho es lo primero que se va a ver cuando hay pequeños niveles, cuando empezamos a aumentar el potasio, ¿no? Vamos a llevar a una situación de taquicardia. ¿Qué sucede? ¿Cómo de ahí pasamos a parar el corazón y hacer un corazón débil? Donde veis que lo que destaca es el cambio en el electrocardiograma en dos sentidos. Uno, se acerca al umbral, tiene sentido, os he dicho que las células, las dos van a estar ya más despolarizadas, pero luego se ve que, bueno, se reduce mucho la curva P y aumenta mucho la curva T, la de repolarización. También lo que estamos observando, si en lugar de mirar solo el electrocardiograma, miramos las curvas de potencial de acción de las células, ¿no? Que es lo que estudiamos a nivel más de fisiología celular, veis que las curvas están un poco inclinadas, o sea, lo que es este potencial que se llama en espiga, potencial en espiga de los potenciales en meseta, que son debidos a la entrada rápida de sodio, eso era porque una vez que esta célula, ¿no?, se ha despolarizado por la entrada de iones desde las células marcapasos o por la activación de receptores, por ejemplo, beta-adrenérgicos, pues vamos a tener la entrada rápida de potasio que va a despolarizar la célula. Esto sería esta línea de aquí. Recordar que estas despolarizaciones lo que nos van a hacer es abrir los canales de los túbulos T de calcio. Ya entra calcio desde el exterior, desde los túbulos T, pero esto además nos va a activar los canales R y R del retículo sarcoplásmico donde se está almacenando calcio para que también salga, y este calcio es el que ya pues, se va a unir a los puentes cruzados, bueno, se va a unir a la troponina y nos va a formar los puentes cruzados. ¿Vale? Esto sería el potencial de acción. Entrada de sodio. Este pequeño piquito es porque cuando llegamos a este potencial ya se han abierto también los canales de potasio para repolarizar la célula, pero en ese momento ha dado tiempo ya a abrir los canales de calcio del túbulo T, entonces esto mantiene los potenciales en meseta, ¿vale? Mantiene el potencial de meseta. Ese calcio de paso ya lo estoy haciendo para hacer el puente cruzado y por tanto ya para la contracción, y en el momento que se cierran estos canales y se abren más canales de potasio, la célula se repolariza. Ahora viene la clave, ¿no? Lo importante de esto. La hiperpotasemia me ha subido el potencial de membrana, ¿vale? Me entra en taquicardia. ¿Y qué más? Fijaos, se está tumbando el potencial en espiga. Esto es, lo voy a pintar en otro color, por ejemplo en verde para que se vea bien, porque en la situación de hiperpotasemia se están inactivando o está disminuyendo la función de los canales de sodio, ¿vale? O sea, los niveles de potasio, la subida de potasio extracelular hace que este canal sea más ineficaz, meta menos sodio. Entonces esto hace que se tumbe ese potencial de espiga, tarda más la célula en despolarizarse. Pero ahora viene lo que sí que hace que nos estalle un poco la cabeza, porque es lo que no nos esperamos si simplemente intentamos deducir el mecanismo. Y es que esta subida de potasio está activando, está aumentando la función de el flujo de iones de potasio. Digo que es contraintuitivo porque os estaba diciendo, si aumenta el potasio extracelular, se va a minimizar la salida de potasio, la célula se despolariza.
Sin embargo, en los canales regulados por voltaje, los canales regulados por compuerta, o sea, estos canales que tienen que hacer la repolarización, la salida de potasio, en el caso de que aumente el potasio extracelular, aumentan su flujo y al aumentar su flujo la célula se repolariza antes. ¿Veis cómo ha aumentado aquí el pico de repolarización en el electrocardiograma? ¿Cómo se ha ensanchado el QRS? Es más lenta la despolarización, es muy rápida la repolarización, lo estáis viendo aquí, es muy rápida esa repolarización frente a esta. Esa sería la consecuencia pues, de ese corazón flácido, de ese corazón débil que se acaba parando. He minimizado la intensidad de estos potenciales de acción que teníamos aquí tan bonitos, está tumbado, le tarda más en despolarizar y encima que tarda más, pues va a perder rápidamente eso potasio, más que rápidamente, mayor cantidad, ¿vale? Más que el concepto de rapidez sería cantidad de potasio que pierde y esto mantendría la célula repolarizada e impediría que se volviese a despolarizar. Así que bueno, ese es el secreto de por qué realmente esta hiperpotasemia es tan dramática para el corazón. Por otro lado, he encontrado también los tratamientos más comunes para personas con insuficiencias cardíacas, problemas cardíacos, en las que además hay una hiperpotasemia. Y bueno, son interesantes, los voy a contar porque nos ayuda a entender los mecanismos de regulación del potasio. Por ejemplo, un mecanismo sería utilizar un agonista beta-adrenérgico, porque como he dicho antes, los receptores beta-adrenérgicos, lo podríamos poner aquí, están activando la bomba sodio-potasio, al margen de lo que ya sabemos que hacen estas células, que es activar la entrada de calcio, ¿vale? Pero en cualquier célula de mi cuerpo está activando la bomba sodio-potasio para que recoja el potasio y así nos baje la hiperpotasemia. También se utiliza insulina más glucosa, insulina porque la insulina es otro activador de la bomba de potasio. Bueno, ya que estamos, pongo que otro tratamiento sería utilizar mineralcorticoides, en este caso la aldosterona, ¿vale? Serían los tres activadores de la bomba sodio-potasio, pero en el caso de la insulina, fijaos que se usa junto con glucosa, porque claro, la insulina podría provocar una hipoglucemia en el paciente, entonces se va a utilizar con glucosa. Y otro tratamiento sería utilizar bicarbonato sódico hipotónico en pacientes acidóticos. Es decir, en pacientes con acidosis, recordar que la acidosis es una causa también de hiperpotasemia porque la acidosis nos inactiva la bomba sodio-potasio, entre otras cosas, entonces hace que el potasio se acumule en el exterior. Entonces, si ponemos bicarbonato sódico hipotónico a ese paciente, al ser hipotónico, va a captar ese plasma, ese agua con ese bicarbonato. Bueno, el bicarbonato más que captarlo, perdonad, es que taponaría esa acidosis, entonces me cambiaría la acidosis, la célula cogería ese plasma con sodio y esto haría que volviese a funcionar la bomba sodio-potasio. O sea, bueno, cuento esto del tratamiento un poco para recordar las causas que nos llevaban a la hiperpotasemia. Bueno, vamos a ver entonces ahora qué pasa con la hipopotasemia, que en este caso sería tener valores por debajo de los 4, 3,5 mil equivalentes litro de potasio extracelular. En este caso también el corazón es el órgano más afectado. De hecho, me voy a centrar en qué está pasando en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay numerosas causas por la hipopotasemia que encontraréis, como digo, en el vídeo que os voy a dejar en la descripción. En estos pacientes, algunas de las causas principales son el uso de determinados diuréticos que pueden llevar junto con la excreción de más sodio, también a la excreción de más potasio. Podría ser también la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sabéis que la aldosterona nos va a llevar a la secreción de potasio, entonces tendríamos un exceso en esa secreción. O el uso de beta-adrenérgicos, por ejemplo, que como nos están activando la bomba sodio-potasio, están recogiendo demasiado potasio, por ejemplo, y podríamos tener esta hipopotasemia extracelular. Pues por el contrario, para el tratamiento de estos pacientes con hipopotasemia, lo que se tendría que utilizar son beta bloqueantes para inhibir este transporte, inhibidores también, por ejemplo, de los mineralcorticoides como la aldosterona o inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vale, pero vamos a ver qué es lo que hace el potasio. En este caso, si empezamos por la base, por lo que ya sabemos a nivel conceptual, sería lo contrario que aquí, ¿no? Si lo que tenemos es una disminución aún mayor en los niveles de potasio, pues tendríamos una mayor pérdida de potasio, entonces en este caso la célula se hiperpolarizaría y efectivamente vemos que la célula se hace más negativa, entonces
tarda más en llegar al umbral y luego ya tendría el potencial marcapasos, pero como se tomaría más tiempo, lo que estaríamos haciendo es bajar la frecuencia cardíaca. Las células estarían hiperpolarizadas. Sin embargo, cuando se observa lo que está pasando a nivel cardíaco, a nivel del miocardio, se encuentra que hay una situación de postdespolarización. Fijaos que aquí teníamos nuestro potencial en meseta, del miocardio, aquí ya he representado solo el ventrículo, y cuando empezamos a repolarizar, llega un momento en el que vuelve a haber otra despolarización, ¿no? Y esa despolarización hace que, por tanto, se alargue el periodo de despolarización, bueno, que podamos sumar, como sería como sumar contracciones. ¿Por qué está pasando esto si resulta que la célula está hiperpolarizada? Bueno, pues de nuevo nos tenemos que ir a los canales para entender esto. En una situación de bajada del potasio extracelular, lo que está pasando es que estamos inactivando la bomba sodio-potasio. Si aquí tenemos bajos niveles de potasio, esta bomba deja de meter potasio en la célula. ¿Vale? Esto es muy importante. Si esta bomba deja de funcionar, como consecuencia, otros transportadores que utilizan, por ejemplo, sodio, también van a empezar a no funcionar correctamente. Sería, por ejemplo, el transportador de calcio-sodio. Esta bomba está introduciendo sodio mientras saca calcio. Es una manera de volver a la célula a estado de reposo, ¿no? Después de haber estado utilizando el calcio, parte del calcio tiene que volver a salir y otro calcio va a entrar por las bombas cerca, vuelve a entrar al retículo sarcoplásmico. Entonces, fijaos, como se pierde la función de la bomba sodio-potasio al bajar las concentraciones de potasio, vamos a perder también la función de esta bomba porque aquí vamos a disminuir los niveles de sodio al no sacarlo de la célula y entonces esta bomba también se va a inactivar. Y no sacamos calcio. Si no sacamos calcio, el calcio se está acumulando en el citoplasma, sino que además este calcio se está uniendo a la calmodulina. Recordad que la calmodulina era una proteína que hemos visto principalmente en el músculo liso, pero también lo tenemos en estas células. Entonces el calcio unido a la calmodulina lo que va a hacer es activar a una quinasa y esta quinasa lo que hace es activar a canales de sodio que los hace funcionales. Estos canales por fosforilación a través de esta quinasa dependiente de calcio, dependiente de calmodulina, se va a activar y hace que entre más sodio estamos haciendo despolarización, pero además también esta quinasa dependiente de calmodulina está activando la función de los transportadores de calcio de la membrana del túbulo T, también la salida de calcio del retículo. Vamos, que vamos a volver a tener un pico de calcio que nos va a llevar a esta despolarización. Esta es una postdespolarización que va a ocurrir en lo que sería la fase de repolarización. ¿Vale? Repito rápidamente porque el dibujo no ha quedado muy claro. La inhibición de la bomba sodio-potasio hace que se bloquee también o disminuya la función de la bomba sodio-calcio. Por lo tanto, este calcio que no sale se está acumulando en el citoplasma. Este calcio debería ser recuperado por la bomba cerca, pero el hecho de que haya más calcio, porque no está saliendo, hace que se active la calmodulina, que es una proteína que activa una quinasa, y esa quinasa fosforila y nos activa tanto a canales de sodio de la membrana para que entre sodio como canales de calcio para que entre más calcio. Un calcio que aparte de servir para los puentes cruzados, son cargas positivas, nos están despolarizando la célula. Entonces esto nos mete una postdespolarización en plena fase de repolarización, generando normalmente una situación de arritmias cardíacas, también de taquicardias, de un mal funcionamiento cardíaco que podría llegar incluso a sumaciones, como os digo, de las contracciones. En cuanto a las células marcapasos, aparte de esta situación de repolarización, parece que también, como no puede ser de otra manera, ¿no? También va a afectar a la bomba sodio-potasio de estas células. Así que en estas células también vamos a inhibir la entrada de potasio, la salida de sodio, ¿vale? Y esto va a hacer que aquí tengamos al final una disminución de potasio que va a disminuir la repolarización. O sea, si no estamos generando el gradiente, no vamos a tener luego una buena repolarización de las células marcapasos, que es un poco, no es que se despolaricen más, pero no se van a repolarizar adecuadamente.
Bueno, y estos serían los fundamentos principales de regulación del potasio sobre el corazón. Por supuesto, tenéis artículos interesantes, os dejaré los principales en los comentarios del canal para que podáis profundizar al respecto, sobre todo si os vais a dedicar a la cardiología. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, darle al like, sobre todo suscríbete al canal y comparte.